Bien, ¿cómo pasaron su descanso? Sin novedad. ¿Me escuchan? Sí, licenciado, buenas tardes. Todo bien, gracias. ¿Y usted qué tal? Muy bien. Entonces, Inició todo bien. bien. Yo no sé si en esta clase hay una persona de apellido Centeno y hay una compañera que dice que no le aparece la clase, o hay otro compañero que le aparece, tenía 20 y algo y le pareció 21. Entonces, por favor, esas inconsistencias que tenemos, quiero que lo hagan a través de los coordinadores y no escriban mucho en el correo, porfa. No es necesario escribir. Siempre estoy pendiente yo. Ya subieron todas sus tareas, ¿verdad? Bien, entonces vamos a comenzar la clase, o vamos a continuar la clase el día de hoy. Y tenemos, ahorita veo. Vamos a ver. Bien, entonces creo que nos quedamos por donde estamos en lo que es los almacenes generales de depósito, ¿verdad? ¿Es así? Sí, licenciado. Muy bien. Sí, licenciado. Entonces vamos a agarrar aquí, permítanme un segundo. Aquí está. Ahí estamos. Bien. Entonces, alguno de los compañeros que lea, por favor, o voy a poner yo el audio y lo discutimos. Y damos ejemplos.
para pago de impuestos y Vean. cualquier otra negociación que se quiera hacer con... Vean, pues, nosotros tenemos lo que son los almacenes generales de depósito. Básicamente estos tienen lo que es la custodia y la guarda de las mismas. Los almacenes generales de depósito tienen una función más en el manejo de lo que es importación, cuando vienen las importaciones al país. Entonces lo que se hace que es, hay muchas personas que liquidan cuando los contenedores entran al país vía marítima. Entonces normalmente estos son llevados a, se llama almacenes generales. Es ahí donde ellos pueden pagar sus impuestos, pero muchas veces ellos no tienen, por un lado, quizás no tengan para pagar y completan sus impuestos. Por otro lado, no tienen el espacio suficiente, para la guarda de sus mercancías o mercaderías, como le quieran llamar. Entonces, la función de estos almacenes generales de depósito es eso: la guardia y custodia, el manejo y a la vez la distribución, porque ustedes no pueden llevarse, si no se pueden llevar de un hilo un contenedor de 20 o 40 pies, estamos hablando de 500 quintales, o más, 40,000 libras creo yo que son, para ser exacto, uno de 40. Entonces lo que pasa acá es que ustedes tienen la opción de llevar esta mercadería por pocos. El problema es que pagan almacenaje, ¿verdad? Y el almacenaje tiene costo. Y por lo tanto su costo de distribución, pues, o de venta final, tiene que ser un poco más caro, ¿verdad? De esa cuenta, además, cuando no se tiene el suficiente dinero para pagar impuestos, se emiten títulos de crédito, o sea, sobre las mismas mercaderías. Y esto da como origen que se pueda manejar de esa manera. La diferencia es el sobrecosto, ¿verdad? Que eso ya viene a encarecer un poquito más el valor de las mercancías. Por otro lado, se emiten certificados de depósito y bonos. ¿Por qué razón? Porque estos son negociables también, y estos son servicios financieros que los bancos prestan. Por ejemplo, existe Alcersa, creo que está en el kilómetro 5.5, carretera al Atlántico. Estaba Alpasa ahí al final de la Petapa. Hay otra ahí por la Tanasio, no me recuerdo ahorita el nombre, pero son varias realmente, y son servicios también colaterales que los bancos prestan, ¿verdad? A través de este tipo de institución, como se llaman las almacenadoras, es como se les llama. ¿Alguna duda? Lógicamente, para liquidar para el pago de impuestos. Sí, Ana Baltasar. Gracias, licenciado. Perdone, un ejemplo que me diera, disculpe, licenciado, de algún producto o que se genere ahí, disculpe, solo para poder anotarlo acá en mi libro, disculpe. Mire, el ejemplo que puede poner es cualquier importación que venga a Guatemala, de cualquier país del mundo. Entonces, cuando son contenedores, muchas personas no les gusta pagar en puerto. Primero por la tardanza, el costo, o pueden ser muchos factores, el riesgo de abrir un contenedor y, en fin, por seguridad, esos contenedores entran a puerto y se los llevan a las almacenadoras. Puede ser cualquier mercancía que sea objeto de importación, es decir, que venga de cualquier país del mundo. Gracias, licenciado. Y que quiera ser liquidada en una almacenadora de esas. Al decir liquidada, es el pago de impuestos y los derechos arancelarios. Entonces, en esas almacenadoras hay delegaciones de aduana. Entonces, el papel de ellos es ese: revisar mercadería, ver los aranceles que estén bien, cobrar el respectivo impuesto y dejarse. Ya en el momento que la persona paga sus impuestos, será la persona la que sabe si se lo lleva o lo deja ahí. ¿Me explico?
Sí, licenciado, gracias. ¿Alguien más? De crédito, conceden anticipos para exportación y muchas que las casas de cambio. Permítame. Es un órgano eminente. El Banco de Guatemala tuvo que recepción de depósitos, colocación de bonos, títulos y jurisdicciones, así como a través de la política cambiaria, se dicta cómo estas deben de funcionar. Básicamente, estas se dedican a la compra y venta de divisas. Permítame un segundo. Cualquier moneda extranjera. La compran y la venden, ¿verdad? Ese es el objeto principal, ¿verdad? Luego siguen las bolsas de valores. Estas bolsas de valores están regidas bajo... Vean pues. Luego después nosotros de tener lo que son los almacenes generales de depósito, tenemos las casas de cambio. ¿Sí? Las casas de cambio, pues igual, se autorizan conforme a ley, ¿verdad? O sea, esas tienen esas están incluidas dentro de la ley de bancos y de valores que siempre tiene la Junta Monetaria. O sea, y la actividad principal de una casa de cambio es la compra y venta de divisas, es decir, cualquier divisa de cualquier país, ¿sí? Entonces, el origen y el destino, pues, todo esto es a raíz de Junta Monetaria, de conformidad con las disposiciones de política cambiaria. ¿Qué quiere decir esto? Que estas casas de cambio también tienen controles, ¿verdad? Tienen ciertos controles porque hay rangos para comprar y hay rangos para vender, ¿verdad? Entonces también tienen supervisión, pero la actividad solo es una: comprar y vender divisas. Eso es en cuanto a las casas de cambio. Segunda, las bolsas de valores. Bueno, las bolsas de valores están reguladas en base a la ley del mercado y valores de mercancías en el artículo 2 específicamente. Dentro de estas hay las diferentes categorías: definir lo que son valores y definir lo que son mercancías. Cuando hablamos de valores, estamos hablando de todos aquellos documentos, títulos, certificados, acciones, títulos de crédito, típicos o atípicos. Los típicos son aquellos que están dentro del sistema, básicamente lo que es en el derecho mercantil. Ahí están los títulos de crédito. Se les llama típicos porque están regulados en ley y especifica el nombre de cada uno de ellos. Y los atípicos son todos aquellos que no están regulados dentro de ley, pero tienen el carácter y tienen los requisitos para ser tomados con el formalismo que la ley establece. O sea, por la misma evolución del derecho. Entonces hay títulos de crédito atípicos, se hacen actas de requerimiento atípicas, todo aquello que sea que cumpla con los requisitos que la ley establece, pero que no tenga el título, o sea, el nombre como tal, puede ser creado. Por eso se les llama títulos de crédito atípicos, se llaman esos, porque no aparecen en el listado, pero que tienen las características para que se puedan tomar y que estén de plena certeza jurídica y que estén en el pleno goce de derecho para ser negociados. A eso se refiere. Eso es en cuanto a los valores. Ahora, en cuanto a las mercancías, pues todo aquello que sea de lícito de comercio y todo aquello que esté dentro del marco de ley y toda aquella mercancía que no riña contra el sistema jurídico nuestro, ¿verdad? Es decir, todo lo que la ley contempla, todo lo que sea legal, puede ser negociado en estas bolsas de valores. ¿Está claro ahí? Por eso dice ahí, bienes que no estén excluidos del comercio por su naturaleza, o sea, cualquier cosa que pueda ser negociada, cualquier cosa que pueda ser vendida y cualquier cosa que pueda ser transferible. Y después nos vamos nosotros a las bolsas de comercio. Bueno, estas
son instituciones de derecho mercantil. Las otras, la bolsa de valores, igual se rigen por el código mercantil, pues le decía yo a ustedes, por los títulos de crédito, que cuando ya estén en esos cursos ustedes van a ver cuáles son. En las bolsas de comercio, pues aquí lo que se pretende es prestar servicios para facilitar operaciones bursátiles. ¿Cuáles son todas esas operaciones bursátiles de las que se habla? Son todas aquellas operaciones que están incluidas dentro del comercio. Es decir, las bolsas de comercio están específicamente para negociar operaciones bursátiles de comercio. Todo aquello que esté incluido dentro del comercio, específicamente, ahí está las bolsas de comercio. O sea, ¿qué hacen? Facilitan. Sí, Carlos Aceituno. No sé si Carlos Aceituno quería hablar o se le activó. Bien, licenciado, disculpe, con una pregunta. No sé si puede repetir a qué se refiere con operaciones bursátiles. Las operaciones bursátiles, vea, tenemos nosotros acá son todas aquellas operaciones comerciales, o sea, son todos aquellos servicios que se deben de prestar para que se realice cualquier actividad comercial, o sea, cualquier mercancía que quiera ser negociada se puede hacer a través de estas bolsas de comercio, se les llama. O sea, todo lo que ustedes puedan imaginar, la palabra comercio, todo lo que implique el comercio, se puede hacer a través de estas bolsas de comercio. ¿Qué son estas? Estas son facilitadoras. ¿Facilitadoras de qué? De prestación de servicios. ¿Para qué? Para facilitar operaciones bursátiles, o sea, lo que se negocia en bolsa, por decirle. Hoy se quiere sacar café, se saca café. Hoy se quiere sacar azúcar, se saca azúcar. Mañana se quiere sacar arroz. Todo aquello que represente mucho comercio, porque no solo puede ser comercio local, sino normalmente este tipo de bolsas funcionan dentro de Guatemala y fuera de Guatemala, ¿verdad? O sea, son facilitadores para colocar. ellos le recomiendan a ustedes le recomiendan a ustedes sobre determinada mercancía, qué mercancías son las que ustedes puedan negociar o qué tipo de operación puede usted y qué rendimiento puede tener usted de esa operación. ¿Está claro ahí? Gracias, Lic. Muy bien, eso es en cuanto a mercancías. Ahora, en cuanto a los tipos de mercado de valores, aquí básicamente existen primero donde se colocan aquellas emisiones iniciales de los títulos valores en el mercado. Los títulos valores ya vimos cuáles son. Cualquier documento, cualquier título de crédito puede ser cualquier tipo de crédito atípico o típico, cualquier cosa que pueda representar o que demuestren a ustedes los derechos de propiedad o de crédito de participación. A eso se refieren los mercados de valores. Entonces, aquí lo que inicialmente se colocan títulos de valores, ¿sí? Que pueden ser cualquier documento de crédito que demuestre propiedad, es decir, que sean los dueños los que van a negociar. Luego aparece un mercado secundario de inversiones de valores. Estas son transacciones también, pero de títulos de valores ya colocados con anterioridad en el mercado. O sea, esto lo que se hace es el mercado secundario. En el mercado primario, ustedes lo hacen para comprar y vender o para invertir, ¿me explico? Para tener gananciales, para tener beneficios. Y en el mercado secundario, lo que se hace es una recompra. O sea, que ustedes lo llevan para vender. Ustedes ahí no invierten, sino agarran su título de crédito que tienen y no lo juegan. Lo que hacen es venderlo. Por eso se le dice recompra. Recompra y venta de títulos valores. O sea que aquí ustedes agarran de una vez, si ustedes tienen en un mercado de valores un título de crédito, ahí están ganando utilidades, pero si ustedes ya en el mercado de valores secundarios lo que van a ir a hacer es a venderlo. Por eso se llama recompra, se los vuelven a comprar. Y después aparece el mercado de reportos. Bueno,
Estos mercados de reportos, aquí se compra y se vende cualquier título o valor. Y la diferencia son los plazos, que los plazos no pasan o son mayores de 30 días, dependiendo del tipo de producto que usted, la elasticidad del producto que se está dando. Entonces, eso les va a determinar a ustedes, ¿cómo se llama? Qué tipo de inversión van a hacer y qué plazo es el que van a usar. O sea, aquí estamos hablando de plazos arriba de un mes. Y los otros normalmente, como pueden ser periodos largos, pueden ser periodos cortos, es dependiendo del riesgo que ustedes quieran. La diferencia en los mercados de valores es que se gana más, pero el riesgo es mayor, ¿verdad? Porque hoy puede estar bien el precio del café y mañana se cae. Entonces ahí pierden ustedes, ¿verdad? A eso se refiere. Entonces los reportos, esos son todavía a un plazo mayor. Entonces el riesgo es mucho mayor todavía. ¿Sí? ¿Y si fuera en dado caso en la bolsa de valores, licenciado? Es que ahí también trabaja reportos. El problema, la diferencia con la bolsa de valores es que los plazos son pequeños. Usted puede jugar hoy y se sale en 48 horas o solo se mete un día a jugar. Es como un juego al azar eso, ¿verdad? Entonces a usted le recomiendan comprar hoy acciones. Puede ser que usted las retenga un día, 2 días o si le va bien 8 días. Y así se puede mantener el tiempo que usted quiera jugar, pero también lleva el riesgo que pueda tener caída. Así como yo opero binarias en Forex y sí, operaciones de 1 minuto, 2 minutos. Exacto. De las gano, así como gano un 80%, pierdo también de 8, pierdo 2. Exacto. Ahí la diferencia es tiempo, ¿verdad? Que es poco, no es mucho. Sí, ahora porque de 30 segundos para arriba hasta la que tenemos. En cambio, el reporto es de 30 para arriba, 30 días. Quizás la tasa del rendimiento sea mucho menor, pero también hay riesgo, ¿verdad? También hay riesgo. Es diferente. Bueno, eso está en cuanto a los... Ahora, tenemos los grupos financieros. Bueno, cuando hablamos de grupos financieros estamos pensando en corporaciones. Cuando estamos pensando en corporaciones estamos pensando en 2 o más personas jurídicas que realizan actividades de naturaleza financiera. O sea, un grupo financiero se dedica a una actividad financiera. La diferencia es que son varias empresas, pero la cabeza, o sea, la responsable, va a ser un banco. ¿Sí? El control, pues, es común, o sea, es común. Esto quiere decir que la administración la mantiene el banco. Entonces, lo que el banco hace es dar diferentes servicios. Y esos diferentes servicios lo hace a través de diferentes instituciones. Y estas instituciones, pues, lógicamente usan la imagen o el logo del banco. A eso se refieren los grupos financieros. O sea, estas tienen diferentes instituciones que se dedican, que por la especialidad que ellos tienen, se dedican a diferentes actividades. O sea, tienen supervisión, ¿va? Están sometidas a supervisión consolidada. Consolidada se dice porque es la superintendencia de bancos el que debe tener el control primero del banco y luego de toda esa corporación financiera. Y el objeto social exclusivo, ¿qué puede ser? Primero, está el emitir y administrar tarjetas de crédito. Esa es una actividad. La otra, arrendamientos financieros. Ahí entra lo que es el leasing. Luego, operaciones de factoraje, ¿verdad? Sobre mercancías. Y todas aquellas que la Junta Monetaria les pueda, ¿cómo se llama? Les pueda autorizar o que sean de lícito comercio, siempre y cuando cumplan con todos los dictámenes que la Superintendencia de Bancos lo permite. Entonces, en los bancos se ve lo que es la cuestión de están los seguros, está lo de las mismas almacenadoras que pertenecen, yo creo que el CERSA pertenece al Banco Industrial, si no estoy mal. Todo eso que tengan ustedes donde miren el logo del banco, esos son grupos financieros, y así es como hoy por hoy se conocen, ¿verdad? Está el grupo financiero del industrial, el banco GIT,
La mayoría tienen diversos servicios, ¿verdad? Las tarjetas de crédito, pues casi todos, lo que son los seguros, igual, todos tienen, ¿verdad? Y algunos otros servicios que prestan, ¿verdad? A eso se refiere lo que es un grupo financiero. Pero les repito, la cabeza y la representación siempre la va a tener el banco, por un lado. Por otro lado, tenemos nosotros otro tipo de empresas que apoyan el giro bancario. O sea, el sistema bancario necesita de otras empresas que les den ciertos servicios y ellos pagarlos. O sea, ¿cuál es la finalidad aquí? Que el banco no tenga riesgo, ¿no? En primer lugar. Segundo, esto es de una forma, ¿cómo les podría decir yo? Todos tienen su parte porque están los seguros de por medio, ¿verdad? Una de ellos pueden ser los cajeros automáticos. Otros son los procesamientos electrónicos de datos u otros servicios que se puedan dar, ¿verdad? Por ejemplo, los cajeros automáticos. Bueno, esos no son de bancos. ¿Sabían ustedes eso? Por eso se han dado cuenta ustedes el 5B. En el 5B, vean ustedes, dice 5B porque ¿cuántos bancos hay ahí? Pues yo digo que 5, ¿no? Ahí hay varios bancos. Entonces, es una empresa la que le presta el servicio a los bancos. El banco lo que hace es poner la plata, ¿sí? Entonces, la empresa da el servicio. Ellos le dan el mantenimiento, ustedes llaman al banco. Por eso, cuando han habido ese tipo de problemas, cuando un cajero no les devuelve en el momento la plata, no es porque el banco no se los quiera dar, sino que el banco se arregla con la empresa que presta el servicio. Al asumir la responsabilidad de esa empresa, entonces ya le toca al banco pagar, entonces el banco tiene un seguro y ese seguro se los cobra a ellos, ¿verdad? O sea, el banco nunca pierde. Igual, cuando hay aquellas deudas morosas que están arriba de 5 años, ¿qué hace el banco? El banco cobra el seguro y después vende la deuda. De ahí parecen, yo les digo, fariseos, aquellos que comienzan a cobrar las deudas, ¿verdad? Las deudas de terceros. Aún pagan un porcentaje. Miren, pues el banco cobra el seguro, luego lo que queda, el banco lo vende y ahí estas empresas son las que comienzan a hacer ese tipo de servicio. Procesamientos electrónicos, pues sería lo de las tarjetas de crédito también. Que esas, el que da ese servicio de los aparatitos esos cuando pasan sus tarjetas de débito, esa es otra empresa que da ese servicio. Ahí lo tienen ustedes, ahí dice Visa, pero no es directamente el banco el que presta el servicio, sino es una empresa privada. Y existen también unas, sí, Edín. Buenas tardes, licenciado, y a todos también. También entre otros servicios que se pueden mencionar que se le prestan a los bancos pueden ser hasta, usted decía, de manejo de datos, muchas veces se les consiguen los clientes al banco para otorgarles créditos. Realmente sí existe una gran gama de servicios que se les prestan a los bancos. Y otra situación que quería comentar es, muchas veces, usted mencionaba, licenciado, que los bancos nunca pierden, y en efecto es así, pero creo que una parte importante del motivo de eso es por desconocimiento del cliente, porque realmente el cliente tiene los elementos o las herramientas para, por ejemplo, no sé, un retiro de un cajero y el cajero no dio el dinero, pues el cliente tiene las herramientas porque dice que el banco está obligado a dar los medios para hacer las operaciones confiables y explicarle bien al cliente, por ejemplo, cómo usar sus canales de distribución. Entonces, él nos explicaba una conferencista que el banco sí tiene, perdón, el cliente sí tiene los medios como ganarle al banco, por decirlo así. El asunto es que por desconocimiento muchas veces el cliente prefiere no hacer nada, ¿verdad? Sí, muchas gracias. Sí, eso es un poquito complicado.
En el área que yo trabajo, ahí se ve mucho eso. Se ve mucho eso. Yo soy el director de gestión civil ahí en el organismo judicial y yo veo lo que es todo lo que tiene que ver con tarjetas, todo lo que tiene que ver con esas deudas. Ahí se ve todo eso. Es duro. También lo que son las intervenciones, los lanzamientos, en fin. Pero muchas veces es por desconocimiento. Se lo digo así que es por desconocimiento porque hay formas, ¿verdad? Cuando hay personas que tienen muchos años, por ejemplo, con una tarjeta de crédito, ejemplo. Entonces ustedes solo pidan siempre el contrato, si no lo tienen, y si ya lo tienen, ahí va a aparecer la fecha de vencimiento. Segundo, a veces se ha dado el caso que presentan contratos sin firma, no tienen validez. Tercero, si no lo tienen, hay que pedir hay que pedir la copia de los vouchers. Cuarto, si no tienen las copias de los vouchers, hay que pedir que certifiquen y normalmente cuando certifican esas certificaciones, ¿de dónde las sacaron? Solo la hace un contador, después dicen que el contador ya no trabaja y recuérdense que el contador no tiene fe pública, ¿verdad? Son tips que yo le doy. Si hay tiempo, les voy a explicar un poquito más eso, para dejarles eso para la vida, ¿verdad? Exactamente, Alex. Sí, yo también, yo trabajo en bancos y recibí unos cursos de una maestría de Derecho Bancario y nos explicaban todo eso, ¿verdad? Que realmente a veces es por desconocimiento que a veces el cliente pierde, ¿verdad? Sí, cuando las deudas son muy viejas, ahí lo dijo Bárbara Edmelgar, hay que ir a la CIF, eso está ahí en la zona 13, ahí emiten la deuda, cuál es la fecha de esa deuda, y hay que completar las otras cosas, ¿verdad? Y hay también contragarantías que se piden, ¿verdad? Porque si a ustedes lo demandan por 10,000 pesos, ustedes pueden pedir una contragarantía. Una contragarantía que es aproximadamente de un 10 hasta un 20%. Y normalmente eso, cuando ustedes piden eso, ya no lo pagan, ¿verdad? Ahí se va quedando. Y como es prohibido comercializar, ¿va? Tienen que hacer su cartita a ustedes y presentarla a esas empresas que comercializan datos para que lo saquen de eso, porque eso penalmente se castiga también. Pero ya platicamos un poquito. Yo creo que Ana quería hablar. Licenciado, cuando habla de venta de datos, por ejemplo, datos exclusivos, por ejemplo, cuando se da el caso de que uno sacó un crédito, por ejemplo, yo saqué un crédito y después de eso los bancos de todos lados me empezaron a llamar ofreciéndome dinero por todos medios. Yo nunca doy mis datos a alguien más, sino que solo se lo di a ese banco, pero luego, ¿cómo le hacen ellos? O también entra en esta venta de datos, que ellos sepan todos mis datos y me empiecen a llamar. Hay empresas que prestan ese servicio. Ustedes, no sé si se ha dado cuenta que ahora son pocas, cuando ustedes usan su tarjeta de crédito o débito, ya son pocas las empresas o los lugares donde le dicen ponga su número de teléfono, pero realmente el número de teléfono, ¿sabe por qué es? Para que después lo estén llamando, o donde usted usa una débito, un crédito, llega ahí. Entonces esas empresas que venden esos servicios, ahí comienzan a distribuir. O sea... Perdone. Haciendo énfasis en lo que dice la compañera, fíjese que hoy en día, antes de abrir una cuenta y darle a uno una tarjeta de crédito o débito, le dan a uno unas hojas, y como es bastante lo que hay que leer, creo que algunos hacen caso omiso a las instrucciones, pero ahí especifica de que ellos, si uno está de acuerdo en brindarle, que ellos le brinden nuestra información a esas entidades, y si uno lo firma es que sí, ¿verdad? Al igual que también dicen que le pueden subir a la cuota, no sé si estoy mal, o al uso de la banca virtual de un cierto porcentaje, y si uno hace caso omiso a ese aviso, lo toman como que sí lo está aceptando, ¿verdad? Entonces, yo como sí lo leí y yo firmé, ¿verdad? Pero sí lo dicen cuando le están entregando las cosas a uno. Sáqueme de una duda, cuando usted firmó ese papel, la letra es pequeña, muy pequeña, que no se lee, o se lee bien. Exactamente, en comparación con las demás letras, esa está un poquito más pequeña y es un gran párrafo, pero así enorme. Pues sí, es para que no lo lea, pero mire, pues en el Código de Comercio, no sé si es el artículo 473 o 673 o 675, por ahí está. No me acuerdo ahorita exactamente, pero eso dice que en caso de litis, ¿verdad? Litis es problema, ¿verdad? Controversia. En caso de litis le va a favorecer a quien no hizo ese documento, ese contrato
o ese contrato o ese documento que usted firmó por la letra, que es engañosa. Eso hay una parte en el Código de Comercio que le ayuda, porque para que usted pueda defender ese tipo de, cuando caen en esos problemas, hay que agarrarse del el Código Civil, que es principalmente, y amarra también el Código de Comercio, ¿sabía? Sí, Carlos Pinto. Buenas noches, licenciado. Buenas tardes. Efectivamente, con lo que dicen los compañeros, ese párrafo se encuentra en las penúltimas hojas y a veces en la mitad, a veces lo colocan en medio y a veces lo colocan muy abajo en dos partes. ¿Por qué? Porque son muchas páginas y la gente de verdad no lo leen. Yo trabajo con algunos contratos y la gente no lee, como decía el otro compañero Pablo. Hay párrafos donde indican que les van a dar un aumento cada trimestre o cada año, cada 5 años, por ejemplo, en los residenciales, sobre lo que vienen siendo los servicios. Y la gente lo firma, sea quien sea, no lee la documentación, solo le preguntan a veces algún asterisco o algo que necesitemos saber. Entonces, uno no está obligado a decirles nada, al menos de que hagan la pregunta correcta. Mientras no hagan la pregunta correcta, que en este caso sería, ¿va a haber algún aumento? ¿Voy a tener algún inconveniente con mis pagos más adelante? Pero como la gente no hace las preguntas correctas o inteligentes, ahí va esa pequeña cuota que es de un 5 a un 15%. Bastante, ¿verdad? ¿Alguien más ahí, Edín? Licenciado, precisamente hace como 3 semanas di un repaso de contratos privados a unos estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas y en efecto el artículo que usted menciona también lo platiqué en esa ocasión, es el 672 y 673 del Código de Comercio, en donde hace referencia a que al momento de que no se interprete bien el contrato, se va a favorecer a la persona que no elaboró el documento. Así es, muchas gracias. Y es el 672 y 673. Sí, a lo lejos me acordaba, pero efectivamente así es, porque hay mucho contrato engañoso, se le llama eso. Y vean que hay denuncias que hay que comenzarlas, aunque no lo crean, hay que hacer el anclaje por la DIACO, porque la DIACO está para eso, ¿no? Y de ahí ya acude usted a los órganos jurisdiccionales, o sea, hay muchas formas de amarrar, pero hay que entender, lo más importante en todo eso son los plazos, ¿verdad? Ahí es donde hay que tener ojo. Y luego, pues, todas esas cositas que se van dando ahí, que eso, la práctica le va enseñando a uno, ¿verdad? Pero muchas gracias por su aporte. ¿Alguien más que tenga alguna duda? Sí, Carlos Pinto. Sí, licenciado, con lo que acaba de decir de la DIACO, creo que esa sería la segunda herramienta. La primera sería directamente acudir al lugar y verificar en servicio al cliente o con un asesor que le dé información de eso. Si no se lo da o no se lo manda, se puede ir a la DIACO demostrando que se hizo una llamada o se fue con el ticket o algo por el estilo, a modo de comprobar. Como decía Edín, y usted, los beneficiados son las personas que no hacen los contratos, porque la ley los beneficia derivado a que el que interpretó el contrato fue el que lo hizo. Y puede ser engañoso por aquella coma o aquella punto y aparte que estén por ahí mal colocados, ¿verdad? Y la persona no sepa leer correctamente. Gracias, ¿eh? Buenos civilistas van a ser ustedes, ¿eh? Eso está bueno. Pero bueno, sigamos, pues. Bien. Ahora, después de esto tenemos nosotros ver las entidades fuera de plaza, se les llama, o los bancos de segundo piso. Cuando hablamos de estas entidades, estamos hablando de las entidades offshore. A esta, ¿por qué se le llama banca de segundo piso? Se le llama banca de segundo piso porque esas tienen prohibido operar acá en el país. Antes se daba mucho esto, ahora pues todavía están haciendo coletazos. Acaba de haber el caso de unos abogados que fueron detenidos por autorizar prestar sus protocolos o usar sus protocolos y hacer unas sociedades anónimas, pero estas sociedades anónimas las hicieron para, como dicen, para usarlas como puente y sacar dinero y llevárselo a Panamá. Y a raíz de todo eso, por eso es que las offshore aquí tuvieron una época y las usaron solo para estafar, y hay
Hay muchos casos de estos, ¿verdad? Está el problema que hubo hace muchos años en el Congreso, en el tiempo de Meyer, creo que fue, sí, fue alrededor de 80 millones y así. Hay un montón de ejemplos de plata que se ha perdido en gobernación hace muchísimos años. Entonces lo invierten en estas entidades. En estas entidades se llevan el dinero a otro país y ahí se pierde y ya no hay control. Entonces, estas también están en lo que es la intermediación financiera, pero estas tienen la característica que son constituidas con las leyes de otro país, sea con leyes en el extranjero, por las actividades que a ellos se dedican. Esos han oído ustedes de Isla Caimanes, han oído ustedes en Panamá que hacían muchas, pero ahora hay mucho control sobre eso. O sea, estas donde normalmente las hacen es donde existen facilidades o se les llama paraísos fiscales, es decir, que no tienen control. Entonces la plata se la pueden llevar a ese país, ahí se queda, la diluyen y se perdió la plata, ¿va? Los servicios que prestan, pues lógicamente tienen que ser en moneda extranjera porque los quetzales los dolarizan y se los llevan, ¿verdad? Y trabajan depósitos a la vista, se dice ahorro, plazo y crédito. El Banco del Café también tuvo ese problema a raíz de una de estas, sacaron plata y el banco se fue a la quiebra. O sea, estas recolectan plata, pero legalmente no pueden funcionar en el país. Entonces vienen unas instituciones de acá, hacen inversiones en esos bancos de segundo piso que le llaman. Y ahí las probabilidades de perderse el dinero, pues las experiencias del país han sido malas. Malas porque todo se ha perdido. El Banco de Comercio también tuvo ese problema. Banco del Café y no me recuerdo otras instituciones más que se han visto, y el sector público que ha tenido también se ha visto salpicado con esos problemas. No sé si tienen alguna duda sobre esto. ¿Alguna pregunta? Por el momento. Perdone, licenciado, ¿cómo se recupera entonces el dinero en estas instituciones? Por decirlo así, estas entidades. Ya no se recuperan. Ahí la probabilidad es cero. Ya. O sea, a la hora, sí, pues, pero yo me refiero que si uno invirtiera y fueran legales o no hay ninguna legal. No, los que no son legales para operar en el país. Ah, ok. O sea, eso no es legal. No están autorizadas. Dani, creo que quería preguntar, ¿verdad? No, licenciado, está bien. ¿Estamos bien ahí? Bueno, entonces ahí estamos en cuanto a lo que es estas entidades offshore o bancos de segundo piso o de plaza, como se les llama. Luego tenemos nosotros lo que son las finanzas públicas. Cuando hablamos nosotros de finanzas públicas, primero, ¿qué significa? Pago, o sea, significa pago, incluye gastos. Las finanzas públicas no es más que aquella ciencia que se ocupa del estudio y las formas de obtención de los ingresos monetarios. Óiganlo bien, de su utilización por el poder público y de sus efectos en la actividad económica y social del país. Entonces, las finanzas públicas conllevan, primero, los ingresos monetarios utilizados por el sector público. Segundo, ¿qué impacto tienen las finanzas públicas en toda la actividad económica y social del país? Cuando hablamos de finanzas públicas, estamos hablando que el Estado tiene una función. Esa función financiera es la movilidad de recursos físicos. ¿Para qué? Para transferir poder adquisitivo entre grupos sociales y regular la economía general. Las finanzas públicas son también denominadas hacienda pública o financiamiento público. Efectivamente, aquí tenemos nosotros el Ministerio de Finanzas, que también tienen delegado de Junta Monetaria, y la función de ellos, pues lógicamente es trabajar el presupuesto del Estado, presentar el presupuesto del Estado, de acuerdo a las proyecciones que hace la Superintendencia de Administración Tributaria, dotar al Estado de recursos
primero para poderse financiar, para poderse financiar y poder realizar con todos sus compromisos o lo que la Constitución manda, ¿verdad? Por eso cuando se dice que es el poder adquisitivo entre grupos sociales, se refiere a la proyección que tiene el Estado, o sea, los medios económicos con los que puede garantizar determinados servicios y lógicamente pues regular la economía general, ¿va? En términos generales es eso lo que persiguen las finanzas públicas. Aquí, caso concreto, tenemos el Ministerio de Finanzas que ya sabemos qué es lo que hace, ¿verdad? El manejo de la plata del Estado, la proyección de la plata del Estado. Entonces, hay dos sectores, sector público y sector privado. El sector público, pues eso es primero están las instituciones centrales, porque hay instituciones centrales, descentralizadas, autónomas, semiautónomas, que forman todo el Estado. Es todas las instituciones o todos los sectores que conforman el Estado, ¿sí? ¿Qué hacen estos? Brindan servicios. ¿Para qué? Y satisfacen demandas de la población sin ánimo de lucro. O sea, al decir sin ánimo de lucro y brindar servicios significa que el Estado no genera riqueza. El Estado se compone de un gobierno central, un gobierno descentralizado, un gobierno de instituciones autónomas, semiautónomas, pero tienen una función, servir. Cuando hablamos servir, hablamos que prestan servicios. ¿Por qué? Porque no generan riqueza. Lo único que dotan es de servicios a la población. Entonces, ¿cómo hacen para obtener sus recursos económicos? A través del presupuesto. ¿Quién hace el presupuesto? El Ministerio de Finanzas. ¿De dónde viene ese presupuesto? Ese que presentan todas las instituciones, ¿verdad? Que lo conforman en general. Y luego tenemos el sector privado. Aquí están incluidas todas aquellas empresas o negocios de carácter privado, lo que está fuera del Estado. También proporcionan bienes y servicios a la población, pero la diferencia es que estos lucran, ¿verdad? El sector privado lucra, el sector privado genera ganancia, genera utilidad, ¿verdad? Y de aquí, pues, el Estado para funcionar necesita tener un presupuesto. Y es el conjunto integrado de decisiones cuantitativas, es decir, todos los renglones cuantitativos, todas las necesidades sobre los recursos financieros del Estado que permite planificar para satisfacer las necesidades de la población, velar por el bien común de la población, que eso incluye todo, ¿verdad? Ahora, los principios presupuestarios, aquí tenemos 5. Lo que es propiamente la anualidad, la unidad, el equilibrio, la programación y la publicidad. El presupuesto en finanzas es un año. Cuando se habla de unidades, porque todos los fondos públicos hacen un solo presupuesto. Al final es un solo presupuesto para todas las entidades del Estado. Equilibrio. Esto es un principio que el buen funcionario público lo que recibe se lo gasta. Es decir, que el ingreso es igual al egreso, ¿verdad? En el Estado no se puede ahorrar, porque si se ahorra, se deja de cubrir necesidades o se deja de cubrir servicios. La programación es que ahora es presupuesto por resultados. Es que hay que deben de cumplirse las metas. Esas metas ya están fijadas previamente, están plasmadas en un presupuesto y cada institución se rige a través de su POA, ¿verdad? Ahora, la publicidad, pues, que es que hay acceso a la información pública, o sea, que se debe de tener acceso a toda información sobre la ejecución presupuestaria. Eso lo encuentran ustedes en las páginas de cada institución, ahí debería de estar, y lo que ustedes necesitan saber de esa institución lo pueden hacer a través de esta ley de acceso a la información pública. Y este presupuesto por programas, que es lo que se maneja hoy por hoy, es la
programación operativa anual, lo que les decía el POA, el plan operativo anual. Esto tiene que estar bien definido, es decir, tiene que estar al detalle todos los renglones presupuestarios que van a utilizar, y lo que se permite al final es cumplir con las metas, ¿verdad? Lo que se permite al final es que los objetivos trazados a través de planes de mediano y largo plazo, eso es prácticamente la programación operativa anual. Luego tenemos nosotros un presupuesto de ingresos. Bueno, aquí cada año lo que es el sobrante que queda a fin de año, que siempre queda, eso va a ser la caja del ejercicio anterior para empezar el ejercicio siguiente. Y básicamente el presupuesto de egresos, su naturaleza es de competencial, se le llama. ¿Por qué? Porque estos gastos los realiza cada ente determinado de acuerdo a lo que tiene programado y de acuerdo a lo que tiene autorizado. Y luego los ingresos que recibe el Estado, los ingresos, la parte pilar de esto son primero los ingresos corrientes, que son los tributarios. Dentro de estos están los que incluyen al impuesto, al consumo y al ingreso. Al consumo pues tenemos el IVA y al ingreso tenemos el impuesto sobre la renta. Dentro de estos impuestos tenemos directos y tenemos indirectos. Los directos son los que recaen sobre la renta, el ISR, impuesto sobre la renta. O sea tanto de las personas como de las empresas. Luego tenemos los impuestos indirectos. Estos van dirigidos al consumo. Estos van a las compras y ventas, importaciones, exportaciones, aranceles, todo aquello que tenga que ver con el consumo. Están los timbres fiscales también. Los no tributarios, estos pues se refieren a los que son las tasas, los arrendamientos de edificios, algunos equipos e instalaciones que den concesión el Estado. Ahorita está el problema creo que está por vencerse los 25 años, creo yo, de la autopista Palín. No sé en qué están ahorita y no sé qué van a hacer, si el Estado va a recoger eso o va a renegociar, ¿verdad? Ahí tienen uno. Entonces, se supone que pagan una cuota al Estado. Se paga una cuota al Estado y no sé qué va a pasar con eso, pero es ahorita en estos días, creo yo, que se cumplen los 25 años. Incluye también los edificios, los equipos, las instituciones, las contribuciones a la seguridad y la previsión social. O sea, ahí son los no tributarios. Y todas las transferencias corrientes del sector público y sector privado. O sea, por ejemplo, el impuesto que pagan las mineras, ¿verdad? Por otro lado están los ingresos de capital. Aquí básicamente se manejan lo que son las donaciones, por un lado. Por otro lado están los recursos de capital, lo que es la venta por activos fijos, caso cuando venía un Telgua, ¿verdad? Hay por terrenos, por edificios, maquinaria y equipo, la cooperacha, cuando agarran todo ese montón de chatarra y la sacan y la venden, ¿verdad? Esos representan recursos para el Estado también. Y cualquier otra cosa que sea ajena a lo que hemos venido hablando. Y las fuentes financieras, pues, hay colocaciones de bonos del Tesoro, desembolsos, préstamos, saldos de caja y bancos, recuperación de préstamos y ventas de acciones y recuperaciones de capital. O sea, dentro del Estado también se maneja esto, ¿verdad? En menor medida, pero ahí está el Ministerio de Finanzas cuando coloca bonos. Y de aquí, pues, tenemos por último dos instituciones, como lo que es el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Cuando hablamos nosotros del Fondo Monetario Internacional, su objetivo, promover la cooperación monetaria internacional, facilitar la expansión y el crecimiento equilibrado del comercio internacional, fomentar la estabilidad cambiaria, coadyuvar a establecer un sistema multilateral de pagos y corregir los desequilibrios o desajustes de balanza de pagos. O sea, cuando hablemos de Fondo Monetario Internacional, pensemos en cooperación monetaria, pensemos en crecimiento equilibrado del comercio, pensemos en
en pagos o desajustes de la balanza de pagos, lo que persigue es que el comercio crezca. Va a pasar cuando el comercio crezca en una nación? Que su balanza de pagos va a ser favorable, ¿verdad? O sea, va a tener utilidad, no esos desajustes que se vienen dando. Entonces, el Fondo Monetario Internacional presta principalmente dinero para esos rubros, ¿verdad? Comercio. Y luego, en general, como lo dice aquí, es ir esos desequilibrios en la balanza de pagos, irlo disminuyendo. Esa es la función del Fondo Monetario. Ahora, la función del Banco Mundial, ¿cuál es? Generar y promover el desarrollo económico, incrementar la productividad para elevar el nivel de vida de sus miembros. Sus objetivos principales están la liberación del comercio, que implica bajar o igualar las tasas de protección efectiva, lograr una recaudación arancelaria sana para pagar deuda, incentivar la industria, que es el principal propulsor del crecimiento económico, y busca remover la represión financiera y fomentar la libre circulación de capitales. O sea, el primero está orientado al desajuste o desequilibrio de la balanza de pagos, que es el Fondo Monetario Internacional, y el Banco Mundial lo que persigue en términos generales es el crecimiento económico de un país. Esa es la diferencia entre los dos. ¿Preguntas? ¿Preguntas, jóvenes? Sí, Edín. Licenciado, con relación a los últimos dos temas, pues todo claro. Solo tal vez si usted nos podría explicar con palabras así como que fáciles de entender, ¿qué es autonomía, semiautonomía? O cuando hablaba de las instituciones del Estado, si es autónomo, semiautónomo, centralizado y descentralizado. Mire, pues, por favor. Cuando hablamos de centralizado, estamos hablando de todas aquellas instituciones que pertenecen al gobierno central. Ahí se entienden los ministerios y las secretarías, ¿sí? Las descentralizadas son aquellas que pertenecen al Estado, pero que manejan un presupuesto, tienen una más libertad de manejar su presupuesto y su contratación. De las descentralizadas le pongo como ejemplo y no debería de ser, porque para mí la Contraloría General de Cuentas, que es la fiscalizadora, debería de ser una institución autónoma, porque como una descentralizada puede fiscalizar a una centralizada si depende del gobierno central. No sé si me entiende. O sea, las descentralizadas son aquellas que deberían de regirse, se rigen solas porque eligen a su autoridad de manera diferente. Por ejemplo, en el caso del Contralor General, ¿quién lo elige? Lo elige el Congreso de la República, ¿sí? Pero la influencia como ustedes lo ven en las noticias y todo eso, entonces hay cierto grado de, ¿cómo se le dice la palabra? Hay cierto grado de dependencia. Eso es una descentralizada. Cuando hablamos de una autónoma, es aquella que no depende totalmente del Estado. Tenemos el caso de la San Carlos, que esta es un porcentaje que el Estado está obligado a darle, que en el caso de la San Carlos es el 5%, pero yo creo que lo más que ha llegado es al 2 o 3%, si no estoy mal. Esta no depende, ¿me entiende? Depende de sus propias autoridades, no depende de ninguna política del Estado, no depende de nada, pero el problema nuestro es que lo político está encima de todo eso. Y las semiautónomas, tenemos también la Confederación Deportiva. Ya veo los problemas que se han dado ahí, que todavía siguen peleando con amparos. Hubo una elección de candidatos, pero ahí sí, con amparo, ya tomó posición la nueva junta directiva, pero la otra junta sigue peleando, que es tan así que lograron que muchos deportistas guatemaltecos quedaran excluidos de ciertas competencias, ¿verdad? Cuando hablamos nosotros entonces en términos generales es primero por el grado de dependencia y segundo la forma de obtención de dinero, porque al final tiene que ir y pedir dinero, porque la Contraloría, pónganle las descentralizadas, tienen también sus fondos privativos que les queda.
¿sí? Esos fondos privativos, por ejemplo, en el caso de la Contraloría, es por multas, por finiquitos, por cualquier gestión que usted quiera hacer donde ahí paga, entonces ese dinero se queda en esa institución. Ojo, cuando usted hace algún pago en algún ministerio de una licencia o algo, ese dinero pasa a un fondo, ¿me entiende? Pasa a una caja. Aparentemente debería de ser un fondo privativo de esa institución, pero no es así, porque ya tiene un presupuesto establecido y eso normalmente lo maneja el gobierno central. Le pongo un ejemplo. Migración. Migración hoy han visto ustedes que es un instituto, ¿verdad? Y cuando eso lo formaron instituto, que era una dirección del Ministerio de Gobernación y lo separaron, sus fondos privativos que está en la ley siempre los seguían manejando, creo yo, hasta el año pasado, no sé si ha pasado, antepasado, los estaban manejando aún el Ministerio de Gobernación que no se los quería entregar. Entonces esas están en función de la forma como participan, ahorita Pinto, cómo eligen sus gobernantes y cómo manejan su presupuesto. Sí, Carlos Pinto. Sí, licenciado, buenas noches. Con lo que estaba mencionando de los presupuestos, yo trabajé en el TDF, Tribunal Supremo de Deportes. ¿Deportes? No, de deportes, sí, que no sabía que existía hasta cuando me dieron la plaza. Que está ahí en Torre Azul, ¿verdad? Y con lo que usted menciona, efectivamente, había muchas donaciones y mucho dinero que sobraba de los presupuestos, pero lo destinaba algún diputado o algún alcalde, mandaba alguna carta a algún diputado y él decidía sobre qué se hacía con ese dinero. Por ejemplo, comprar más balones de fútbol, más raquetas o telas o algún tipo de uniforme a la presentación de algún equipo que pasó a primera fase o algo por el estilo. Pero era destinado exclusivamente para básquetbol y fútbol, más fútbol que básquetbol. No apoyaban a otras carreras y era más que todo en algunos pueblos. Aquí dentro de la ciudad sí nunca se soltó ese dinero, sino que era exclusivamente para algunos departamentos donde los diputados o alcaldes quedaron electos, ¿verdad? Y siempre había mucho dinero y mucho sobrante de muchas cosas, que es ridículo a veces que cada año les estén dando dinero cuando hay y sobra. No sé si ahí le aclaramos más o menos, Edín. Eso de todos modos ustedes lo van a estudiar cuando estén llevando derecho administrativo. Ahí van a ver ustedes la composición del Estado, el organigrama del Estado, cómo se divide, ¿verdad? Hablan hay alguna división doctrinaria ahí de las concentradas y desconcentradas, pero ya eso ya no se usa mucho acá, ¿no? Sino eso es más que todo la forma como eligen, ¿verdad? En el caso del Congreso, pues acuérdese que ellos eligen al Contralor, hacen también los colegios, tienen su participación con ir al voto, formar sus comisionados. En el caso de los ministros, pues los nombra el presidente, o sea, todos tienen diferentes requisitos y diferentes formas de ser nombradas, ¿verdad? Y las centralizadas, pues ese es el gobierno central propiamente, ¿verdad? Ministerios y secretarías. Ok, muchas gracias, licenciado. Bien. ¿Algo más ahí? No, licenciado, todo bien de mi parte. Bueno, veamos, pues. Entonces, tenemos nosotros, ahí creo que estamos terminando la unidad 4. ¿Sí? Sí, licenciado. Bueno, hasta ahí va a entrar nuestro examen segundo parcial. La unidad 3 y la unidad 4. Qué bueno que ya terminamos esa parte. Entonces, para el día miércoles, tenemos nosotros, para el día miércoles, vamos a hacer ese laboratorio, pero lo vamos a hacer en clase, ¿sí? El laboratorio 4. ¿Cuándo nos toca el examen? Hasta eso se me olvidó ya. Mucho descanso. Veamos.
Hasta la siguiente, esta semana que viene no, sino la siguiente. Bueno, o sea, los exámenes, ¿cuándo El comienzan? 25 de abril nos toca el suyo, licenciado. ¿Y el resto de compañeros? ¿Cuándo empiezan los exámenes para ustedes? El 17. 17. Bueno, vean, pues. Ya, aquí estoy viendo yo el calendario. Entonces, el día 12 vamos a trabajar ese laboratorio en la unidad 4. El día 17, que el lunes tienen clase, tienen examen. Luego tenemos el día 19, ustedes tienen examen, ¿es así? Luego el día 24 vamos a platicar unas cosas, un repasito ligero del curso. El día 25 tienen ustedes examen conmigo. El día 26 vamos a ver algo liviano, cómo vamos a trabajar la unidad 5, que es bastante pequeña. Es bastante pequeña. Vamos a hacer una pequeña actividad para que estén un poquito relajados ustedes, porque yo no me puedo desconectar. Y después ya entramos fuerte a la unidad 5. Eso es lo que tenemos. Sea en tiempo, estamos bien, ¿verdad? Hay tiempo para estudiar. Han hecho ustedes sus trabajos, han hecho ustedes sus hojas de trabajo. Entonces yo quiero que esta que vamos a trabajar, la hagamos en clase y va a ser el día miércoles, para que cerremos filas ahí. ¿Les parece? Ya saben que lo que no tienen que hacer conmigo, no estudien, solo vayan agarrando palabritas, porque la definición, como vieron ustedes, el primer parcial, igual viene el segundo parcial, igual. Exactamente igual, es lo mismo, ¿verdad? Voy a hacer mis cuentas y yo les dije que estaba entre 25 y 30 puntos. Voy a tratar de que me queden 25 porque como tenemos reunión de curso, ¿verdad? Algunos dicen que solo 5 puntos, otros 10. Yo voy a tratar de quedar en 15 porque como hacemos votación, pero normalmente yo lo he hecho sobre 15. Y eso con la finalidad que ahí a muchos van a ganar el curso, pero ya lo que deben de hacer entonces es, para los que ganen su curso con su segundo parcial, hay que meterle más duro y sacar buena nota, porque eso les va a ayudar mucho cuando estén ustedes sacando su certificación de cursos y meterse a sus privados, ¿verdad? Entonces yo no soy, y los que compañeros, y más por los compañeros que quiero ayudar, que salieron con nota regular, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer es tratar de sacarlos ahí, para que hagan una buena zona y se esfuercen en su examen final. Miren, a mí me pierde la clase el que me la quiere perder. ¿Sí? El que me la quiere perder. Ese es el único mensaje que yo les doy. O sea, que el que no quiere no la pierde. Facilidades las tienen material, tienen todo ahí para estudiar. Entonces platiquen, no memoricen, porque este examen de memoria no funciona porque hay muchas cosas que se parecen, o sea, se confunden, ¿verdad? Pero esa es la idea, hay tiempo para hacerlo. Sí, Carlos. Licenciado, buenas noches. Mencionó que ustedes hacen una votación, ¿verdad? ¿Eso es con todos los licenciados o es de No, solo en el curso. En el curso, porque fíjese que casualmente ya vimos, ahí hay unos, les conté que yo soy economista también, ¿verdad? ¿O no lo sabían? Sí, nos contó, licenciado. Sí, nos contó, licenciado. Y soy abogado también, y soy doctor en Derecho. Entonces, ahí hay 3 compañeros míos que estudiaron conmigo. Fuimos compañeros cuando íbamos con la mochila, allá a la facultad, empezamos en el S10. Entonces, siempre platicamos de eso y marcamos parámetros, ¿verdad? Para no dejarnos aunque al final, pues, uno lo tiene que hacer. Uno solo lo hace. El problema es, como les vuelvo a repetir, el compromiso es más de ustedes. Ahí tienen ya sus audios para escuchar, o sea, tienen todo. Lo que tienen que hacer es estudien, vamos a reforzar con el laboratorio la unidad 4 y ya se quedan, y ustedes regresan a la 3 y ahí estaríamos listos para el examen nuestro. Sí, Carlos. Licenciado, disculpe la interrupción. Una consulta. ¿Cuánto es el tiempo mínimo que ustedes pueden dar para un examen? Solo es consulta. ¿Cuánto sería lo mínimo o definitivamente ustedes lo
lo colocan, sean 5, 10, 15 minutos o hay algún mínimo, disculpe. No, eso es optativo, eso es personal. Ok, gracias. Hay quienes dan 20, hay quienes ponen 15 y hay quienes dan 30. Yo no me acuerdo si fueron 30 o 35, pero se dieron cuenta que mi examen, al que estudia lo hace en 15 minutos, ¿verdad? Tranquilo. No hay que escribir nada, más que solo su nombre y su número de carnet, nada más. Si tan solo hubiera sacado el curso con usted el año pasado, Lick. O sea, que ¿con quién lo recibió Pablo? Con el Lick Fidel. Fidel Hernández, el chinito. Sí. ¿No? ¿Y qué le pasó? Sí, pero lo que pasa es que sus parciales eran menos complicados porque él quería que uno pusiera la respuesta y un punto, una coma, y estaba malo, y como eso, Sí, pues sí. la plataforma misma lo califica y ahí fue donde entró. Yo es lo que les he dicho a ellos, que traten de no hacer eso, porque yo solo una vez probé y qué relajo, porque tuve que revisar todo mejor. ¿Usted no da ciencia política, Lick? ¿Cómo? ¿Usted no da ciencia política de casualidad? No, quien se lo da creo que es Mercedes Flores, ¿verdad? Sí. ¿Alguna estrategia para ella, Lick? Estúdiele, léale bastante. Muy yuca esa licenciada, Lick. Hay de todo, pero ustedes tienen que acostumbrar a todos. Todos son diferentes. Mírense los dedos de la mano, ¿verdad? Que todos son diferentes los dedos, ¿o no? ¿Ah? Sí, son diferentes. Algunos dan más batalla que otros. Igual, ya vio, igual somos nosotros, todos somos diferentes. Pero usted póngale más puntos al examen que mejor nos vaya. Vaya. Los dejo pues, feliz noche. Nos vemos el miércoles. Feliz noche, Lick. Feliz noche, licenciado. Nadie puede beber, así que feliz noche.